se vendió. ¿Por qué no existe una canción, ya saben, como la de y se marchó? Yo quiero una como que, bueno, también aplica la de y se marchó. Lo voy a dejar hasta ahí porque no voy a hacer que también no vayan a transar con los derechos. Pues ya se marchó prácticamente el avión presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la formal compra del avión presidencial. Este es un temazo porque se le vendió al gobierno de Tayikistán. Quiero que ustedes vean el video que compartió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se explican los pormenores más importantes sobre la venta del avión presidencial, ese que dijeron que no saldría ni en rifa, literal, ya salió, ya en 10 días, el dinero ya llegó, ya está en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Y qué creen que se va a hacer con ese dinero? Hospitales. Échenle un ojo, por última vez, al avión presidencial. Bueno, estamos en el avión presidencial que desafortunadamente le pusieron el nombre de José María Morelos y Pavón. Imaginen, Morelos, que siempre luchó por la igualdad, que decía que se moderara la indigencia y la opulencia. Pero estamos aquí, el general secretario de la Defensa, Ernesto Prieto, que es del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, y Jorge Mendoza, de Banobras, porque después de mucho tiempo se logró vender este avión. Jorge les va a dar los pormenores y pues estamos contentos, estamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión como este y son felices solo el día que lo estrenan y el día que lo venden. Nosotros vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir 2 hospitales, cada uno de 80 camas, en las zonas más pobres de México, en Tlapa, Guerrero, y en Tuxtepec, Oaxaca. Por eso le vamos a pedir aquí a Jorge que nos explique cómo se llevó a cabo esta operación. Pues estamos muy contentos de poderle informar a la ciudadanía que efectivamente concretamos el día de hoy la venta del avión presidencial, el Boeing 787, en el que estamos ahorita presentes. La transacción se hizo a un precio de 1,659 millones de pesos, es decir, alrededor de 92 millones de dólares. Este precio cumple con el avalúo que realizó el INDAVI. La transacción se hizo con la República de Tayikistán. Este es un país asiático, exsoviético, a través de su Comité Estatal de Inversiones y de Administración de Propiedades. Ellos están aquí el día de hoy en México y tienen aproximadamente 10 días después del día de hoy para poderse llevar la aeronave hacia su país. Ya la transacción está cerrada, ya recibimos los recursos en su totalidad, se encuentran en la cuenta del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, esto ya es un hecho, señor. Y lo más importante es que esta venta va a generar, además de los recursos que recibimos, van a generar ahorros. Primero, se van a realizar un ahorro de 332 millones de pesos de intereses que le tenía que pagar el gobierno federal a Banobras. Con este monto ya se liquida el arrendamiento.
Y Banobras, en su lugar, la totalidad de la recepción de estos recursos se los va a regresar a la Tesorería de la Federación para que se puedan aplicar a los proyectos en el sector salud. Con esto, señor presidente, cumplimos con una promesa más de campaña. Con esto cumplimos con la ciudadanía y pues estamos muy contentos que a través de una acción coordinada entre el INDEP, la Secretaría de Defensa Nacional, Presidencia y Banobras hayamos podido concluir exitosamente esta venta. Pues eso es básicamente lo que se está informando. La semana próxima vamos en la mañanera a informar más sobre el avión. Vamos a invitar a Ernesto, al general Sandoval, a Jorge, para que se detalle más, se dé a conocer toda la información. ¿Cuándo se compró el avión? Bueno, les adelanto, lo compró Felipe Calderón cuando ya el licenciado Peña era presidente electo. O sea, se lo compró al presidente Peña. Y vamos a hablar sobre la poca utilidad de este avión y lo costoso de su mantenimiento. Esto contradice la austeridad republicana, lo que decía el presidente Juárez. No puede haber gobierno rico o pueblo pobre. No puede haber ostentación, no puede haber derroche. Somos servidores públicos, siervos de la nación y tenemos que cuidar los bienes del pueblo, los bienes de los mexicanos, y es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Nunca lo usamos nosotros, pero me hubiese dado pena, lo digo sinceramente, utilizar este avión. Ya, nos quitamos este pendiente, porque vaya que nos costó encontrar un cliente. Pero bueno, lo hubo. Es un gobierno de Asia Central. Pues es lo que les podemos informar ahora. Vamos a continuar hablando sobre este tema, porque también es importante que se conozca cómo se pensaba antes, cómo actuaban las autoridades, como pequeños faraones. Y eso ya no se debe permitir. No repetir esto, nunca más. Es ofensivo. No debemos de continuar con este tren de vida, con esta manera de representar a un pueblo tan digno, tan bueno, tan trabajador como el pueblo de México. El pueblo de México merece un mejor destino. Pues ahí está lo que dijo el presidente. Ahora, no es así tan sencilla la cosa, porque obviamente ya empezaron programas como Loret y demás a decir que en realidad el gobierno de México remató el avión presidencial. Así que vamos a explicar un poquito cómo estuvo el tema. Quiero ponerles como antecedente que la compra del avión presidencial viene desde Felipe Calderón y luego hubo una remodelación del avión que corrió a cargo de Peña Nieto. El avión, cuando lo compra Felipe Calderón, lo compra en 1,547 millones de pesos. Con la remodelación que le hace Enrique Peña Nieto, el costo del avión, porque aparte hubo un esquema de financiamiento, tiene que pagar una renta a Banobras y demás, porque el dinero, pues como que lo sacaron de todos lados. Entonces,
no era nada más como de, ay, pues tú dame el dinero de acá y tú dame el dinero de acá y pues ya lo compro, sino que tenían que estar, al avión presidencial tenía que estar pagando pues, un financiamiento, una renta. Entonces, no solamente lo habíamos comprado, sino que además estábamos pagando una renta, que ese es el dinero que había salido de Banobras. Entonces, con todo esto, el avión presidencial llegó a costar más de 6,000 millones de pesos. Eso es lo que incluso se acordarán, el presidente estuvo pidiendo en algún momento por el avión presidencial, eran 6,000 millones de pesos. Entre los costos del mantenimiento, ¿Qué es lo que va pasando con los años? Uno, que todo bien mueble, todos los muebles, coches y demás, y eso también afecta a los bienes del Estado, aunque no lo crean, se van depreciando, van perdiendo su valor. Aunque los hayan remodelado y les hayan puesto, van perdiendo un valor. Pero también en el 2020, para los que no se acuerdan, se liquidó el arrendamiento financiero del avión presidencial. Fue en 2020 cuando el gobierno de México terminó ese lastre financiero con Banobras, que es justamente al que escuchábamos, que es Jorge Mendoza Sánchez, que él en su momento había dicho que justo el por qué se había podido liquidar el arrendamiento financiero es porque se tenían finanzas sanas y que no iba a generar ningún impacto negativo sobre las finanzas públicas del gobierno de México. También fue un escándalo en 2020 porque todos estaban con el grito en el cielo, que es que cómo habíamos pagado tanto dinero para este financiamiento y demás. Y de ahí ya se había generado un ahorro, porque del 2020 al 2027 se tenía que estar pagando todavía, hasta el 2027 se tenía que pagar amortización de la deuda, el pago de los intereses, etcétera. Entonces, al momento de liquidar el financiamiento con Banobras, ya se quitan, al menos se descargan más de 600 millones de pesos del costo total o de la deuda total que se tenía con el avión presidencial. ¿Qué es lo que pasa después? Algo explica justamente, Jorge, lo voy a volver a poner, porque el director de Banobras explica cómo se llevó a cabo la venta y explica justamente el cómo es que llegan a este avalúo final, que si bien el presidente dijo que el avalúo oficial que se hizo les daba de 1,658 millones de pesos. Es decir, si lo vemos contra el costo de compra original, se ganaron 111 millones de pesos al costo de compra original, como lo habría adquirido Felipe Calderón. Y si lo vemos al costo con el que se habría solicitado después de la renovación del avión presidencial, que fue al menos en 2012 ya con todo y el esquema de remodelación y demás, que eran 114 millones de dólares, hay quienes decían, hubo incluso avalúos que vi que eran de 130 millones de dólares, el más bajo era de 114 millones de dólares, pero pues en realidad la venta bajo como estaba evaluado para 2012, se perdieron 22 millones, ¿no? O sea, depende de la óptica como ustedes lo quieran ver. Si lo quieren ver comparado con la compra original del avión, se ganaron 111 millones de pesos. Si lo quieren ver contra cómo estaba el avalúo del 2012, que se hicieron muchos intentos para que se lograran conseguir esos 6,000 millones al menos por el avión presidencial. Se intentó, el presidente lo intentó en más de una ocasión y muchos gobiernos lo mandaron ahora sí que a la tostada. Se mantenía con ese avalúo, ya contemplando los gastos de la remodelación, pues ahí sí se habla de una pérdida de 22 millones. Que aparte, seamos honestos, es un avión que nos estaba generando gastos de mantenimiento. Generaba gastos de mantenimiento, tenían que sacarlo a volar de vez en cuando porque si no lo usas se echaba a perder. O sea, el gasto de mantenerlo parado también era un gasto bastante alto. Nada más se los estoy poniendo ahí porque estuvo, al menos en Los Ángeles estuvo varado muchísimos meses, aquí en México también estuvo varado muchísimos meses. O sea, el avión ha estado toda esta administración varado. Ni siquiera fue utilizado para los desastres naturales y demás. Creo que en algún momento se intentó utilizar para apoyo a las labores de la defensa, pero al final utilizaron los aviones de la Defensa Nacional. O sea, el avión ha estado parado y eso también genera costos. Entonces, les voy a volver a poner para que tengan el argumento, qué es lo que dijo el titular de Banobras sobre la adquisición y el avalúo del avión. Operación.
Pues estamos muy contentos de poderle informar a la ciudadanía que efectivamente concretamos el día de hoy la venta del avión presidencial, el Boeing 787, en el que estamos ahorita presentes. La transacción se hizo a un precio de 1,659 millones de pesos, es decir, alrededor de 92 millones de dólares. Este precio cumple con el avalúo que realizó el INDAVI. La transacción se hizo con la República de Tayikistán. Este es un país asiático, exsoviético, a través de su Comité Estatal de Inversiones y de Administración de Propiedades. Ellos están aquí el día de hoy en México y tienen aproximadamente 10 días después del día de hoy para poderse llevar la aeronave hacia su país. Ya la transacción está cerrada, ya recibimos los recursos en su totalidad, se encuentran en la cuenta del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, esto ya es un hecho, señor. Y lo más importante es que esta venta va a generar, además de los recursos que recibimos, van a generar ahorros. Primero, se van a realizar un ahorro de 332 millones de pesos de intereses que le tenía que pagar el gobierno federal a Banobras. Con este monto ya se liquida el arrendamiento. Y Banobras, en su lugar, la totalidad de la recepción de estos recursos se los va a regresar a la Tesorería de la Federación para que se puedan aplicar a los proyectos en el sector salud. Con esto, señor presidente, cumplimos con una promesa más de campaña. Ahí está. Se ingresan, o sea, ya tiene el Estado, porque aparte ya los pagaron, más de 1,600 millones. Y con los ahorros de ya no tener que estar pagando intereses, de ya no tener que estar pagando todo lo que generaba este avión presidencial con los esquemas de financiamiento, se generan ahorros de más de 300 millones que van a regresar por Banobras a la tesorería para poder ser implementados en los programas del gobierno federal. Súmenle 1,600 más 300 millones. 1,900 millones. Es que yo no soy buena para las matemáticas, ahorita no me funciona la cabeza. 1,900 millones. Unos ya están y los otros están por llegar a la tesorería con estos rendimientos. ¿Cuál es la segunda cosa que le critican a esta venta? Que se le vendiera al pueblo de Tayikistán. Literal, no tenía que meterme mucho. Pues sí, pues es al gobierno, pues, al pueblo de Tayikistán, porque es un avión que va a ser del Tayikistán, porque lo compra el gobierno de Tayikistán. Ahí tienen a su politólogo de cabecera decir que se le hizo un 70% de descuento a una dictadura de cuarta para que se lo quedara. Y que aparte es un remate. Luego por acá veía otras en donde decían que era un pueblo muy pobre. Échense esta, ¿no? Javier Lozano. Más de 4 años después de su promesa de vender, rifar, alquilar el avión presidencial, hoy anuncia que lo remata. Díganos cuánto se pagó por él. Y aparte retuitea el video donde el presidente, creo que no leyó, se pagaron 1,658 millones. Pero pues ya sabemos que Javier Lozano, entre la euforia, como que no sé si lee o no lee, pero pues ahí está, ¿no? Y así usted se puede. Encontré hasta el de Mario Di Constanzo decir que el avión presidencial se lo iba a llevar el general Luis Crescencio Sandoval. De verdad que uno ya no sabe ni qué esperar a veces, ¿no? Hay de comentarios a comentarios. Pero, ¿cuál es la república de este país? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con Tayikistán? Les dije que iba a ser tema Tayikistán. Resulta que Tayikistán está situada en Asia Central. Es un país con una población de 9 millones de personas. Se encuentra en la posición número 94 de la tabla de población, compuesta por 196 países y representa una densidad de población de 69 habitantes por kilómetro cuadrado. En su economía es el número 144 por volumen del Producto Interno Bruto y su deuda pública para el 2021 fue de 3,205 millones de euros, con una deuda del 42,45% del PIB. No es un país que digan, es que es un país muy rico. No, tampoco es un país muy rico, pero ¿qué es lo que pasa con el PIB de Tayikistán?
que indican que tienen un buen nivel de vida. O sea, bajo la población, con todas estas métricas, tienen al menos un buen indicador de vida. En 2022, pues ya empezaron para 2020, empezaron a declinar un poco cuando entró la pandemia y ahora sí, ya está registrado como uno de los países que está abajo del nivel de vida. O sea, sí iban muy bien o iban medio estables antes de la pandemia, para la pandemia, pues entonces ya empezaron a bajar. ¿Qué se reconoce en Tayikistán? Pues que es un país que se encuentra en una buena posición, que califica para que ofrezcan hacer negocios, o sea, se puede hacer negocios, muy buenos negocios en Tayikistán. Sobre todo la gente viaja para hacer negocios a Tayikistán. En cuanto a su índice de percepción de corrupción, también es un poco alta, al menos de 24 puntos según los índices del Banco Mundial. En las tablas también se puede concentrar un poco cómo anda el gasto público, cómo anda, o sea, Tayikistán, así que digan un país rico, pues no es. No es un país rico, sí es un país que mantiene una deuda, es un país que también genera pues, gastos públicos importantes, tiene un déficit de menos 67%, más o menos su religión es sobre todo musulmanes, suníes, y chiitas es la menor parte de la población. Ellos son una república unitaria con un régimen presidencial. ¿Y qué es lo que pasa con su presidente? Su presidente se llama Emomali Rahmon. Su presidente ha ganado 5 elecciones consecutivas. En el 94, en el 99, en el 2006, en el 2013 y en el 2020 y siempre con mayorías brutales. O sea, es un país en donde, pues sí, tienen pues el principio presidenciable, pero con la posibilidad de una reelección. Ellos, con el 90% de los votos vuelve a ganar el presidente de Tayikistán. Y justamente este presidente, ahí tenemos algunas imágenes de Tayikistán para que medio vean dónde está, es un país que sí efectivamente perteneció a la URSS, también esa es otra. Se independiza en el 91, hubo una guerra civil hasta el 97, luego hubo un acuerdo de paz en donde, ¿quién creen que lo firma? El actual todavía presidente, cuando fue su primera elección, logra firmar este acuerdo de paz entre la oposición política con una mediación de las Naciones Unidas, Rusia e Irán. Al menos esta guerra civil cobró la vida de unos 100,000 muertos y hay al menos 1,200,000 refugiados. En ninguna de las elecciones se ha llegado a calificar al 100%, ya saben, las organizaciones internacionales consideran que no han sido elecciones limpias ni justas porque no se están nivelando con los estándares internacionales, esto según la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa. Y Tayikistán también tuvo un referéndum popular para aprobar reformas, en las cuales fueron aprobadas con el 94.5% de los votos. Entre los cambios fue que el presidente se pudiera reelegir la cantidad de veces que quisiera. Son cosas con las que personalmente yo no estoy de acuerdo, pero si algo también es que debo de reconocer es que la autodeterminación de los países. En este caso, son las organizaciones europeas quienes acusan a Tayikistán de no tener elecciones limpias, de no ser un país que celebre apropiadamente la democracia y pues con esto que acaban de aprobar en 2016, la posibilidad de que su presidente se pueda reelegir de manera indefinida, pues tampoco les dan como muchas herramientas. Pero, el presidente se ha estado reeligiendo varias veces y siempre con la mayoría de los votos. Creo que lo que más se le reconoce es el fin de la guerra que se dio, esta guerra civil, en donde, pues les digo, se perdieron muchas vidas. Él fue el que firma este acuerdo de paz. Tiene una esperanza de vida de 69 años, predomina sobre todo en su economía el sector servicios, luego la industria, seguimos por la agricultura y las manufacturas, pero fíjense que la cosa curiosa es que sus principales exportaciones son las perlas finas, piedras preciosas,
piedras semipreciosas, metales preciosos, manufacturas de cualquiera de estos materiales. Su principal socio comercial es Suiza, donde se concentra el 45.4% del comercio internacional. Entonces, así, vaya, si volteamos a ver, es como muchos de estos países que tienen esta riqueza, por ejemplo, los metales preciosos, y que tu principal socio comercial sea Suiza, pues no es como para decir que te va muy mal porque tu principal socio comercial es Suiza y le estás vendiendo puras piedras preciosas. Creo que el problema principal de este país radica sobre todo en la administración de los recursos, en en cómo los distribuyen. Y también recordemos que al estar literalmente tiene como en sus fronteras Afganistán, al sur está China, al este está Kirguistán y aparte está Uzbekistán. O sea, literal está junto a puros países de los cuales el occidente no es amigo. Creo que también podemos entender por qué cada que hablamos sobre los índices del Banco Mundial, de todos estos indicadores que vienen con puras mediciones tradicionales al mundo occidental, pues evidentemente no van a venir siempre prometedoras. Veamos el caso, por ejemplo, de Rusia, el caso de China, el caso de Afganistán. Vaya, Afganistán. ¿Cuánto tiempo estuvo Afganistán sometida a los intereses de Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo estuvo invadida? Literal son fronteras. O sea, Tayikistán es frontera con Afganistán, es frontera con China, es frontera con Kirguistán y es frontera con Uzbekistán. La zona en la que se encuentra ya lo hace de por sí no tan acreedor al cariño de los intereses corporativos, y sobre todo creo que ese es el mayor de los problemas. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con Asia es como enemigo de los economistas conservadores, salvo aquellos que son financieros y que ven en China como la probabilidad de que realmente pueda llegar a desbocar a Estados Unidos, sobre todo porque el comercio y la economía china ha estado creciendo brutalmente y sí representa una amenaza para Estados Unidos, pero son países que son chiquititos, que están junto al monstruo que es China y evidentemente forman parte de una región que poco conocemos. Entonces, se los dejo ahí. Estos son como los datos que más les puedo aportar sobre este país. Su Cancillería sí advierte que el crimen es frecuente, que obviamente hay riesgos para las mujeres, sobre todo en los países musulmanes sabemos de algunos riesgos, pero yo solo les quiero decir una cosa. Sobre todo estos países que no logramos entender por qué no los conocemos, porque no sabemos mucho sobre ellos, porque no están en nuestro radar. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente a los intereses corporativos los vemos que empiecen a brillar. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Mundial? ¿Dónde fue el Mundial? ¿Y cuánto criticaron que el Mundial fuera en un país que, si bien es un país rico, también tiene problemas en la distribución de sus recursos y es un país al que acusan de violencia de género? Muy poco se entiende sobre la cultura musulmana, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero vaya, cuando les conviene, hablan bien de estos países, cuando no les conviene, hablan mal de estos países. No creo que haya un país que tenga todo de maravilla. El propio caso es Estados Unidos. Las crisis de fentanilo, como siempre quieren echarle la culpa a los demás toda la vida. Estados Unidos le quiere echar la culpa de sus problemas a los países, sobre todo a México, ¿no? Porque hasta a Canadá como que no siempre puede, pero a México siempre le echa la culpa de todos sus problemas. Y Estados Unidos dicen que es un país muy rico. ¿Es neta? Porque lo que yo sé es que es un país muy endeudado. Solamente que como todo se cotiza en dólar, pues todo el mundo paga las deudas de Estados Unidos y Estados Unidos siempre se está endeudando. El día que el dólar deje de ser la moneda predominante, el día que el dólar deje de ser la moneda base, vamos a ver qué tanto sobrevive Estados Unidos y a ver si no empiezan a hablar sobre el costo de vivienda, a ver si no empiezan a hablar sobre las crisis en Estados Unidos, de las que ya se está hablando. No hay país perfecto. Entonces, para evitar este tipo de confusiones, porque ahorita el tema es, se lo vendieron a un dictador, se lo vendieron a un país pobre de cuarta, se lo vendieron a un país, se lo rebajaron. El avión se vendió. Ya no es nuestro.
Ya no tenemos, si lo vemos a largo plazo, lo que estamos pagando por el avión presidencial era muchísimo más. Es más, yo no sé por qué el presidente no lo hizo antes. Ese es también el tema. ¿Y por qué no lo pudo haber hecho antes? Recordemos que muchos países no estaban dispuestos a hacer el pago de inmediato, ¿eh? Incluso el presidente en algún momento estuvo dispuesto a negociar que a cambio del avión se entregara una parte en efectivo y otra parte en vacunas, cuando era el tiempo de la pandemia. Ni así, otra parte en equipo médico, ni así salía el avión. El avión ya no es nuestro, el avión ya no es nuestra responsabilidad, el avión ya se vendió y el gobierno de Tayikistán depositó 1,658,684,400 pesos. Eso ya entró, es dinero que entró para nosotros y es una responsabilidad que se fue. Véanlo como lo quieran ver, al menos yo creo que es un ganar-ganar, porque con este dinero se van a construir hospitales.